Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Eric Bernal de Bioencuentros. Bienvenidas y bienvenidos a este Bioencuentro número 39. Tengo un invitadazo en esta ocasión. Se trata de mi querido Fran Yuserra, un gran amigo de la tribu 5LB. Lo conozco desde hace ya varios años en nuestra formación con el doctor Luis Felipe y siempre ha sido un honor para mí pues estar en contacto con Franju porque él desde su propio camino, su propio conocimiento, lo que él ha investigado para mí ha sido siempre algo muy enriquecedor y pues ahora él está también teniendo mucho movimiento en la parte de las 5 leyes, está con un diplomado, está también como armando un nuevo modelo, está también creando también un modelo inclusive tanto de diagnóstico como de intervención que ya ahorita nos va a platicar más a fondo y por eso lo he invitado porque obviamente cada año tiene nuevas sorpresas, cada año tiene como nuevos lives, tiene su cuenta en Paradigma Consciente en donde siempre tiene invitadazos de varias partes del mundo donde toca siempre temas muy agudos, muy especiales, muy controvertidos todo el tiempo, pero él desde su postura siempre lo he admirado, ¿no? Porque está con esa bandera de las 5 leyes muy en alto. Gracias, Franju, por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias Eric por tu invitación, gracias por la presentación y pues agradecerte también esta oportunidad también de charlar contigo Perfecto. y agradecerte también porque estuve revisando el Bioencuentro 3 también que tuve el honor de que me invitaras, agradecer también y el tema era muy parecido a este Sí, también, sí, 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 ya, sí. ya andábamos así. Estudiando Ericsson y a Hammer o a Hammer y a Ericsson. Perfecto, perfecto. Pues les cuento de Franju, él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y es estudiante, ¿no? Apasionado de los legados del Dr. Hammer, del Dr. Milton Erickson. Él estudió con Luis Felipe Espinosa, estudió con Itziar Uribe, con Marco Feister, con Simona Chela, con Michael Londell. Tiene como varias, ¿no? Como modelos también como de estudio. Y también ha estudiado con Dan Short y Jeffrey Sieg, ellos son también ericksonianos. Y cuéntanos, Franju, cómo ha sido primero como esta aventura tuya, ¿no? Como de ir entrelazando estos dos modelos. Cuéntame. Sí, pues fue realmente por seguir y escuchar un poco algunas pinceladas, pistas también que el doctor Luis Felipe Espinosa en sus cursos muchas veces hablaba de, pues del legado del doctor Erickson. Él en sus cursos ha recomendado muchas veces, hay un librito muy sencillo, muy de fácil lectura, que es Mi voz irá contigo. Él lleva años sugiriendo ese libro y inspirado a través de él, de escuchar también sus casos, algunos de los más allegados al doctor Luis Felipe Espinosa también estudiaron, hicieron una formación de terapia breve, estratégica, es el modelo de Giorgio Nardone, que es un terapeuta, o bueno, psicólogo, pero también terapeuta estratégico, que él estudió en el MRI de Palo Alto. El MRI es un centro que está en la ciudad de Palo Alto, de Estados Unidos, que ahí estudiaron las cosas que hacía Erickson y las sistematizaron. Sistematizar simplemente es estudiar, analizar, hacer como una especie de análisis de lo que de algo, o sea, hay sistemas de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí en Palo Alto sistematizaron a Ericsson, estudiaron, quisieron ver a ver qué hace este tipo para que podamos aprender, para ver si esto que hace puede ser reproductible, si podemos aprender a hacer cosas parecidas para tener resultados parecidos, ¿no? Entonces, yo no tuve oportunidad de estudiar, de tomar esa formación, pero empecé a leer, a invertir en libros, a ponerme a leer y descubrí, o una de las cosas que me toca descubrir es como de Erickson,
hay diferentes autores que estudian la obra de Erickson, estudian sus intervenciones, desmenuzan lo que Erickson hacía y diferentes autores, incluso diferentes grupos, crean sus propios modelos. Un modelo es como una especie de forma de operar, es como una especie de receta de cocina mucho más amplia. Un modelo está formado por técnicas y cada una de esas técnicas, la forma de aplicarlas es una forma de hacer psicoterapia, una forma de operar. Eso es un modelo, ¿no? Entonces de Erickson surgen diferentes modelos y son como generaciones, es como un árbol que tienes un tronco principal y van saliendo subramas y de cada rama pueden salir otras subramas, ¿no? Por ejemplo, del MRI, ahí le llaman el modelo de terapia breve o terapia breve estratégica, y hay algo bien anecdótico que un señor ya falleció, Steve DeShazer, estudia también en el MRI, luego se muda, se va a otra ciudad, a Milwaukee, y él por sí solo siguió y llegó un momento que alguien del MRI lo visitó a él y le dijo, oye, lo que tú estás haciendo ya es otra cosa, ¿eh? Ya estás haciendo... ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su manera de ver el mundo, su personalidad, y el propio Steve DeShazer fue a través de alguien externo que lo visitó, que le dijo, oye, lo que tú estás haciendo ya no es lo mismísimo que hacen en el MRI, tú estudiaste en el MRI pero estás haciendo otra cosa, y ahí surge el modelo de terapia breve centrada en soluciones, porque en el MRI estaban más centrados en el problema. Me fui tal vez demasiado, no sé, pero bueno, ¿qué pasa? Yo empiezo a leer y al consumir literatura me voy dando cuenta que hay modelos, ¿no? Y que esos modelos son como estructuras que definen cómo se hace, qué debería ocurrir en una sesión de psicoterapia, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos el modelo de Hammer, también, que es un modelo que también se puede hacer terapia en base a él, pero una de las cosas que descubro también estudiando con Luis Felipe, el maestro Raúl Platas también hablaba de eso, de la integración de modelos. Una de las cosas que me llama la atención cuando empiezo a leer y también escuchando al doctor Luis Felipe Espinosa es cómo desde Erickson, una de las cosas muy interesantes es que él desarrolla una habilidad muy especial para lidiar con la resistencia del paciente o visitante. ¿Qué es la resistencia? Pues cuando no es muy cooperativa la persona, cuando no te hace caso, cuando el rapport, la sintonía, ayuda a que esa resistencia baje, pero aún así, si viene alguien muy contreras a tu consultorio y esto, poder manejar eso desde Erickson saben que se puede, y si no se puede, lo consideran ellos como una deficiencia del terapeuta, porque así como está la psicología, ahora no me acuerdo el nombre, cuando se trabaja más con el no que con el sí, es de sentido común, creo que le llaman, ahora se me fue el nombre, pero bueno, no es paradójica, es, bueno, si no ya me vendrá al rato. No, bueno, dejémoslo. ¿Qué pasa? Que si se aprende a trabajar con la resistencia, el modelo de Hammer, una de las dificultades que tienen las personas es que no todo el mundo está preparado para entender Hammer, no todo el mundo tiene la disposición. Creo que muchos hammerianos nos pasa que tenemos amigos, familiares que no quieren saber nada de esto, y puede ser frustrante pensar que no podemos hacer nada con esas personas, y eso es cierto, que no podemos hacer nada en el plano directo, en el plano de la conversación directa, en el plano racional, porque hay personas que no entienden esas razones, que están cerradas. Entonces, desde Erickson podemos hacer intervenciones en consultorio y fuera del consultorio. Eso también es algo bien mágico, que se rompen las paredes del consultorio y uno puede hacer también intervenciones casi invisibles o totalmente invisibles
porque desde Erickson una metáfora puede ser sugestiva, contar una anécdota, contar un caso. Hay un enorme potencial terapéutico y sanador también de escuchar y de ver historias. De hecho, todos sabemos, yo creo que todos nos hemos emocionado alguna vez viendo una película y nosotros no somos el protagonista, pero hay una especie de identificación. Entonces, Erickson sanaba, acompañaba, tiene casos de éxito en el que la prescripción es simplemente contar algo, contar una anécdota, contar una metáfora, y a veces incluso tiene abordajes indirectos donde tiene 2 o 3 personas, habla con una y el efecto terapéutico lo recibe otra persona porque es una comunicación totalmente indirecta, totalmente inconsciente, porque la persona ni siquiera sabe que le están hablando a ella, y tiene un efecto mucho más profundo porque no hay la resistencia que puede haber cuando hablas con alguien de forma directa. Otra cosa muy interesante que también los ericksonianos saben es que si tú das una conclusión o das un conocimiento, puede generar rechazo, pero si tú preparas el camino para que esa conclusión, ¡plum!, le caiga el 20 a esa persona, ahí no hay nada de resistencia. Entonces, yo te puedo tratar, Eric, te puedo tratar de convencer de que 2 y 2 son 4 y tú puedes estar cerrado, o puedes estar de acuerdo o no, pero te puedo a lo mejor decir, bueno, 2 más 1 son 3, más 1, y si te lo dejo así, tú mismo vas a tener un impulso que dé esa respuesta. Entonces, ese ejemplo tan sencillo, a veces con las personas que no entienden de Hammer, no quieren oír hablar de Hammer, los que somos hammerianos en Erickson podemos encontrar recursos súper profundos para usar de forma terapéutica Hammer con las personas que están totalmente cerradas, ¿no? Esa para mí es una de las cosas que considero más valiosas que he encontrado. Tal vez otros también ya habían descubierto esto, no quiero decir para nada que yo sea el descubridor, pero sí siento que es una enorme oportunidad para los que conocemos Hammer, porque desde Hammer solamente casi trabajamos el plano consciente. Los hammerianos clásicos están acostumbrados a recibir a alguien y explicarle todo. Y no digo que esté mal, funciona para muchas personas, pero si viene alguien cerrado, un hammeriano clásico a veces se puede enfrascar en discutir y en hacerle convencer a la persona de que sí, esto va así, estás en esta fase, las palabras que a veces usamos los hammerianos para alguien que no conoce también pueden ser chirriantes para alguien que no está acostumbrado. Entonces, desde Erickson también hay un principio bien bonito que es hablar el lenguaje del visitante. No explicamos ni hablamos lo mismo con un niño pequeño que con un adulto o con un anciano. Entonces, adaptar nuestra forma de acompañar, para mí, algo que encontré de mucho valor es la posibilidad de acompañar a personas que estén totalmente cerradas a esto, poderlas acompañar con este conocimiento, que tengan resultados y luego tal vez con los resultados, tal vez pudiera interesarles o tal vez no. Entiendo. Pero al menos uno puede quedarse en paz de que, bueno, aparte de que se abre un nuevo panorama, sabemos que podemos influir positivamente en los demás, ¿no? Claro. Sí, porque justo en esta idea de que ya conocer las 5 leyes y profundizar en ellas implica un cambio de paradigma, ¿no? Totalmente radical, no solamente desde la parte racional, sino que precisamente ese cambio de paradigma es muy comprensible que en varias personas, si no es que en todas, genere aunque sea un mínimo de resistencia, ¿no? Claro. Porque obviamente el paradigma en el que durante mucho tiempo nos encontramos, pues sí nos daba muchas respuestas y nos daba muchas confirmaciones sobre nuestra propia identidad, ¿no? Eso con respecto a las 5 leyes. Pero trasladándolo hacia la parte de psicoterapia, cuando recibimos a un paciente, a un consultante, esa persona también en sí misma tiene su propio paradigma, es decir, claro, tiene su propio sistema de creencias, su sistema de teorías, ¿no? No solamente desde la parte médica, sino desde la parte muy subjetiva, es decir,
la persona ocupa un lugar, la situación pasó así, mi creencia es esta, ¿no? Y ese es su paradigma. Y obviamente, si la persona puede a lo mejor ser inclusive forzada, ¿no? Tal y como cuando un médico de la medicina oficial da un diagnóstico así, pero sin preparar a la persona, ¿no? Pues ese diagnóstico pues puede ser también detonante de muchas conflictivas para ¿no? A nivel biológico, Claro. lo sabemos, ¿no? Entonces, esto que tú comentas sobre los hamerianos, por así decirlo, ¿no? Como ortodoxos, sí, como tú dices, en algunas personas funciona, pero en otras personas ponerlos como a explicar como si fuera una terapia didáctica, ¿no? Obviamente, si la persona no está preparada y no está en ese lugar subjetivo de poder recibir y comprender y asimilar esa información, pues biológicamente también va a generar un bocado así como indigesto esa información, ¿no? Entonces, esto que tú comentas es muy importante porque son técnicas, son modelos de intervención y de diagnóstico que van poco a poco de manera muy, si me lo permites, muy humana, muy sutil, muy, digamos, siendo paciente con el paciente, ¿no? De que va poco a Claro. poco, ¿no? Y al mismo tiempo que, como tú dices, va cambiando su paradigma personal, puede tal vez, ¿no? Tener como esa curiosidad de decir, oye, mira, qué casualidad que cuando tú me hiciste esta intervención, yo me puse a llorar y al otro día amanecí con este síntoma, ¿no? Ah, bueno, la persona puede ya ir poco a poco como, ¿no? Como vislumbrando ahí un poquito como una curiosidad, ¿no? Pero sí es algo muy, muy importante esto que tú dices, porque a veces confundimos esta parte como psicoterapéutica o terapéutica desde la parte didáctica, y a veces si uno se coloca como maestro, como terapeuta, ahí podemos hacer como un poco como cortocircuito, ¿no? Y cuéntame entonces, este modelo de psicoterapia naturalista, explícame un poquito cómo ese concepto primero de naturalista, ¿qué implica eso? Sí, Erickson ya usa ese concepto. Uh-huh. Hay artículos del propio Erickson que el propio Erickson explica cómo es el trance naturalista. Y tiene, por ejemplo, un artículo, no recuerdo ahorita de memoria el año, pero explica, los ericksonianos están muy familiarizados también con este concepto. Se refieren a algo naturalista como algo, saben que el organismo tiene la capacidad de autorregenerarse por sí mismo, saben que no es tan difícil, no se han creído el modelo alópata de que la enfermedad es un estado que viene para... Tienen como una especie de confianza positiva en que el cuerpo, si tiene la tendencia natural a estar bien. Entonces, tienen esa creencia de base porque el propio Erickson a veces hizo algunos, bueno, toda su literatura está llena de casos donde hace pequeñas intervenciones muy puntuales y la persona sus enfermedades, sus cuadros, sus patologías, sus dificultades de la vida, ¡pum!, regresan a un estado de normalidad parecida a la normotonía hameriana, ¿no? Entonces, ellos parten de la base de que la persona tiene recursos y posibilidades en su interior y que simplemente si se les empuja un poquito, por la misma naturalidad de la naturaleza, si valga esa redundancia, ya. No es necesario, o sea, se dan cuenta o tienen de premisa de base que el terapeuta hace algunas poquitas cosas, pero el organismo hace el resto. Y Erickson en muchos escritos tiene esa visión, ¿no?, de que el terapeuta hace muy poquito, se encarga de generar un contexto de aprendizaje, de reacomodo, él también usa muchas prescripciones conductuales, les dice a las personas de forma muy directiva, mira, haz esto, haz este cambio en tu vida. Usa prescripciones, también se llaman sugestiones posthipnóticas, que es, o sea, cuando estamos en hipnosis podemos decir, bueno, vas a sentir tal cosa, vas a levantar tu mano y vas a sentirte tranquilo, relajado. Todo esto, en estado de hipnosis,
puedes también prescribir que la persona fuera del consultorio haga cosas en su vida normal, ¿no? Y algunas de esas cosas, si conocemos los dos modelos, si conocemos el modelo de Erickson y el modelo de Hammer, podemos hacer prescripciones basadas en los dos modelos y no tenemos una seguridad del 100% de que funcione, pero hay una probabilidad mucho mayor de tener más éxito si nuestras intervenciones están basadas en los dos modelos. Algo que también quería compartir, porque las analogías, las metáforas nos ayudan mucho, eso lo sabemos desde casi todo el mundo que explica. Aquí en México se habla de hablar o explicar las cosas con manzanitas, ¿no? Para que se entiendan mejor. Yo considero el modelo de Hammer como un GPS de altísima precisión, es muy, muy, muy preciso, y en esa analogía visualizo, imagino el modelo de Erickson como un carro. Entonces, lo que yo estoy desarrollando, existe el carro, claro que existe el GPS también. Lo que yo estoy explorando es meter el GPS dentro del carro y empezar a navegar por la ciudad dentro del carro, viendo el GPS. La experiencia de manejo de un carro con o sin GPS cambia, de la misma manera que cambia ir a pie con el GPS en la mano. Entonces, el GPS existe, el carro también, y lo que yo estoy explorando, y algunos ya lo han estado explorando, pero lo que yo me estoy especializando es en describir, en aprender a manejar este auto con el GPS integrado y en ver las posibilidades que tenemos al tener este modelo fusionado e integrado, que ya existen esos modelos por separado, pero hay toda una nueva, estoy vislumbrando y experimentando y documentando casos también, se abren muchas posibilidades al integrar estos dos modelos. Y algo que también es importante, y no sé si me estoy tal vez adelantando un poquito, la epistemología es cuando estudiamos los modelos, y yo pues, por leer me estuve empapando de estos conceptos. Epistemología en filosofía, es un área de la filosofía que casi todas las tesis de maestría, de doctorado, las tesis ya un poco más que exigen un nivel académico un poco más alto, siempre te piden un marco epistemológico al principio. ¿Qué es la epistemología? Una manera muy sencilla de definir la epistemología es saber argumentar cómo yo sé lo que sé, de dónde obtengo el conocimiento, por qué es válido ese conocimiento y por qué no es válido. Entonces la epistemología, dentro de esa metáfora o esa analogía, sería, y es una metáfora, no siempre es exactamente igual, pero sería como las normas de tránsito, tal vez. O sea, tenemos el carro, tenemos el GPS y luego hay un metanivel donde el carro se mueve, ¿no? Entonces, cuando hacemos integración de modelos, también una de las cosas más importantes que estuve reflexionando y preguntándome es cómo se van a integrar estos modelos. ¿Se van a integrar a la par? ¿Uno va a integrar el otro va a integrar al uno? ¿Vamos a meter el carro dentro del GPS o el GPS dentro del carro? Esa misma metáfora ya nos da esa respuesta, ¿no? La integración de modelos también es algo que a mi punto de vista se tiene que ir con cautela, porque hay escuelas que usan un Hammer algo reduccionista y lo integran con otras cosas. Una metáfora que también ayuda, a veces comparto en mis formaciones, es antes de integrar las cosas hay que saber muy bien qué se tiene y hay que saber muy bien el valor que se tiene, porque si yo tengo oro muy, muy fino, muy refinado, de no sé si 24 quilates, no sé muy bien cuántos llegan a ser. 24. Sí, ¿no? Si yo tengo ese oro y por ahí tengo otros elementos, no sé, estaño, cobalto, incluso plata, si yo mezclo ese oro y lo fundo, podría perder calidad si no mezclo con cosas de menor calidad. Pero si ese oro hago una joya y le pongo luego un diamante,
un rubí, un zafiro, lo que sea, esa integración le da más plusvalía. Entonces, es muy importante, antes de integrar modelos, uno, no bajarles la calidad, porque hay escuelas que han reducido mucho a Hammer, y Hammer puede ser un GPS, si se sabe con mucha profundidad, de altísima precisión. Y si no, puede ser como un mapa así en un papelito que no tiene el mismo nivel de precisión que un GPS que traemos integrado en el celular, ¿no? Entonces, todas estas cosas también son importantes. Para mí es muy importante no perder la calidad, al menos del modelo diagnóstico. Hammer nos sirve de modelo diagnóstico porque nos permite saber cómo está la persona, qué focos trae tal vez activos, qué síntomas hay, qué programas pueden estar activos y todavía no presentan síntomas, porque hay programas que presentan síntomas en la fase activa, otros en la fase curativa o en las epicrisis. Y desde Ericsson nos permite, primero, hablar Hammer. Si el visitante habla Hammer, yo no tengo ninguna dificultad o ningún problema en hablar Hammer, pero también puedo atender hammerianamente a una persona que no habla Hammer, claro, sin que se dé cuenta, a su favor. Claro. Y bueno, esas eran como cosas que creo que eran importantes así compartir, ¿no? Perfecto, sí, este punto de partida que compartes, de que este modelo ericksoniano precisamente como que hace mucho eco hacia las mismas bases del modelo hammeriano, es decir, como que parte del punto de que ya hay una intuición de que el organismo y el cuerpo tiende al equilibrio, ¿no? Tiende como desde sus propios recursos biológicos, ¿no? Y a partir de acá es una gran ventaja que partes también de un modelo psicoterapéutico que no está casado con un paradigma rígido, tal vez. Y descendiente de la medicina oficial, porque claro, yo como psicólogo hay como varias corrientes, inclusive psicoanálisis, Gestalt, lo que sea, tal, que de repente escucho y hay cierta tendencia como también de crear un diagnóstico, pero ese diagnóstico va en función como de nombrar algo negativo en la persona, ¿no? Claro. Aún así sea como algo, por así decirlo, mental o psíquico, va desde esa misma mirada, desde esa posición de que tú tienes algo que está mal, ya sea que esté algo trastornado, algo que esté descompuesto, algo que esté siendo patológico, desadaptado, etcétera, 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 ¿no? Pero justo partes por una gran ventaja de que el modelo ericksoniano ya ha superado eso, ¿no? Como que desde sus propias intuiciones Ericsson, me imagino que ya estaba intuyendo muchas cosas también de Hammer, ¿no? No, y también, disculpa que te interrumpa, Eric, los ericksonianos tampoco les gustan las etiquetas, al menos en psiquiatría. Yeah. De hecho, Jay Haley, que fue alumno, discípulo también de Ericsson, con numerosos libros publicados analizando a Ericsson, él es un exponente también de no estar de acuerdo con los diagnósticos psiquiátricos. Hay por ahí también una rama que se llama antipsiquiatría. No estoy seguro si él estaba al 100 con esa misma rama o no, pero en la literatura hay libros que explican detalladamente cómo desde los ericksonianos no son muy amigables al DSM, ¿no? Uh-huh. Que es la catalogación, perdón, sí, de trastornos psiquiátricos, que muchas veces, como actualmente en algunas áreas de la medicina, no tienen unos criterios totalmente objetivos, son por consenso y son como decisiones humanas, no es algo objetivo, como por ejemplo un hallazgo en medicina que tú puedes decir, mira, aquí están las imágenes, aquí tiene un tumorcito, una bolita, tiene osteoporosis, mira, aquí se ve la imagen médica que hay falta de hueso, ¿no?
Entonces, esa parte pues también es algo que sí no le entran mucho a los trastornos psiquiátricos de verlos como algo fijo, estancado, porque saben que hay formas de ayudar a que las personas puedan salir de ese estado o al menos autorregularse un poquito más, a ser un poco más funcionales, pero por ejemplo la ventaja que sí tienen los hammerianos es que no vemos los diagnósticos médicos como algo rígido y los ericksonianos no están tan posicionados ahí, pero en psiquiatría sí están muy posicionados. Ya. O sea, parten como desde esa mirada. Ahora cuéntame el aspecto estratégico, a qué se refiere desde esta parte del modelo psicoterapéutico que manejas. Cuéntame. Jay Haley es considerado el padre de la terapia estratégica y su obra está muy influenciada por Erickson, cita mucho a Erickson en sus textos, tiene libros enteros casi de analizar casos de Erickson, y él acuña ese nombre de terapia estratégica, la define, la voy a parafrasear así en mis palabras, la define algo así como que en ese tiempo, vámonos un poco, no sé si eran los años 60, 70, tal vez incluso desde los 50, no estoy muy seguro de la época, pero la terapia no era muy directiva. Un terapeuta no debería meterse en la vida personal, tal vez por influencia del psicoanálisis, que es más la persona acostada en el diván, el terapeuta escuchando y casi sin intervenir mucho, ¿no? Entonces, Jay Haley define la terapia estratégica como en la que el terapeuta analiza un problema y diseña una solución, diseña una intervención basada en la solución. Y dice algo interesante también, la define como que el terapeuta identifica problemas solubles, problemas que se puedan solucionar, y va y plantea un contexto, prescribe algo de forma directiva, ya no tan de forma pasiva como el psicoanálisis, que son como que no intervienen mucho, porque tal vez en ese entonces no había, pues, un terapeuta a lo mejor no era tan directivo por un respeto, por la idiosincrasia tal vez de ese momento, ¿no? De ese momento histórico. Entonces la terapia estratégica, y también es una competencia que los ericksonianos conocen, hay textos también, de hecho es como un apellido que también tiene la terapia breve. La terapia breve también le llaman terapia breve estratégica porque también tiene ese mismo componente de que también en el mundo del deporte y de la guerra está la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Pues en base a los recursos que tú tienes, ver de qué manera dispones de esos recursos para conseguir un objetivo. Hay estrategia en los equipos de deportes. Yo, por ejemplo, de la carrera, yo soy licenciado en Cultura Física y Deportes, y allá estudiamos cómo hay deportes individuales y deportes colectivos. Deportes donde el rendimiento es más bien técnico, por ejemplo, brincar, el salto con pértiga. No necesitas mucha estrategia porque compites con un gesto técnico, no compites. Cuando ya tienes muchos más elementos, cuando tienes juegos colectivos, que tienes a lo mejor al rival, que tienes una interacción, la estrategia, pues también desde la parte militar, pues es más bien analizar cómo está el panorama, ver fortalezas y debilidades y ver de qué manera yo puedo aprovechar las debilidades del rival, mis fortalezas, y encontrar la manera de conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces la terapia estratégica, yo la acuño así, psicoterapia. Psicoterapia también porque Hammer en algún momento no le gustó mucho el término de medicina. Los nombres más recientes que acuña su modelo, la Germanische Heilkunde, que es el nombre así más, el último que dejó, quitó también ese concepto médico. Y también lo que pasa es que es muy útil, obviamente, a los médicos, pero muchos no somos médicos,
Muchos hamerianos no somos médicos y la intervención que hacemos se parece más casi a una consulta de psicoterapia que a una intervención médica, aunque haya modelos de medicina que no sean tan por ejemplo, está la medicina tradicional china, la ayurveda, la homeopática. Hay muchos modelos que sí tienen esa palabra, la medicina, que tampoco son tan invasivos y que no son, como por ejemplo hacer una cirugía, que es algo, claro, muy médico, ¿no? Entonces, sí es verdad que existen esos modelos más sutiles, más suaves, de intervenciones menos duras o no tan invasivas, invasivas tal vez, pero de alguna manera el enfoque que yo me siento más que estoy haciendo psicoterapia que medicina. Incluso los ericksonianos, que es una corriente de psicoterapia bien definida ahí en esa línea, saben y conocen la relación entre el cuerpo y la mente, y aunque estén en un área de psicológica o más bien de la psique, también saben que pueden a través de sus intervenciones curar enfermedades o restaurar el equilibrio en personas que tienen síntomas físicos, orgánicos, ¿no? Desde la hipnosis se sabe que se pueden hacer sugestiones para que tengas cierta sensibilidad. Puedes hacer sugestiones para que las personas sientan un calor, un frío en cierta parte del cuerpo, que se suba, que se baje. Todo esto saben que se puede hacer en estado hipnótico, pero también saben que luego hay patologías, dolores, molestias, que a través de prescripciones también pueden conseguir erradicar esa ciclicidad, esa cronicidad. Y algo también que me gustaría compartir, que es una frase muy especial de este libro. Este es uno de los libros que Erickson escribe algunos libros junto con uno de sus discípulos, Ernest Rossi, que creo que trascendió hace año y medio. Y una frase de Ernest Rossi, porque este libro está escrito así entre los dos, en el prólogo hay una frase muy especial que desde Hammer nos puede sonar también muy amigable. Voy a proceder a leerla, es cortita, Eric, con tu permiso. Adelante. Dice Ernest Rossi, la comunicación mente-cuerpo pone a trabajar a la alquimia transformacional de la mente, cuerpo y espíritu, lo que genera nuestra salud y bienestar, así como la enfermedad personal y el choque de culturas. Desde Erickson saben perfectamente que el cuerpo y la mente están interrelacionados y que cosas que se piensan, sugestiones que están en el plano de la psique pueden generar cambios tanto positivos como negativos en el cuerpo, y a su vez las vivencias, porque Erickson también tenía casos donde hacía una prescripción conductual. Nuestras experiencias de vida, nuestros pensamientos afectan a nuestro cuerpo, y es en lo que actualmente ando trabajando, desarrollando, haciendo crecer lo que sería esta experiencia de ir dentro del carro viendo el GPS y ver cómo, mira, pues se maneja diferente un carro cuando tenemos el GPS allá adentro que si no lo tenemos. Los ericksonianos tienen muy buenos resultados, no tienen el GPS hammeriano, pero aún así también tienen resultados muy buenos. De la misma manera que hay taxistas a lo mejor en la ciudad que llevan años y años recorriéndose la ciudad y no necesitan ver el GPS y saben muy bien los atajos y tienen un bagaje, un conocimiento muy in situ de la ciudad. Entonces también hay ericksonianos que, aunque no sepan Hammer, hacen intervenciones espeluznantes, súper finísimas. ¿Qué pasa? Que luego, si las analizamos desde Hammer, podemos entender y podemos explicarles el por qué tienen éxito. Porque a veces, algo también interesante desde Erickson es que él era un poco ateórico, y así lo llaman, así lo catalogan también algunos de sus discípulos, porque él no entraba mucho en explicar a veces los porqués. Sabían, mira, le picas aquí y esto funciona. Él desarrolló mucho conocimiento, mucha pericia en saber, con intervenciones mínimas, obtener
el máximo resultado, ¿no? A nivel de esta interacción mente-cuerpo, ¿no? De quitar o curar o acompañar casos a esa homeostasis, esa normotonía, ese reequilibrio, ¿no? Bien, 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 Franjo. Y cuéntame ya al momento de acompañar a una persona, ¿no? Dentro de este proceso psicoterapéutico naturalista, estratégico, cuéntame un poquito, eh, si te puedo poner así, como por ejemplo un ejemplo de un caso, ¿no? Como una viñeta así. Sí. Imagínate que recibes a una persona que tiene síntoma de asma, ¿no? Y es un síntoma muy recurrente. Ya el paciente tiene esa intuición de que cada vez que se estresa, como que viene una crisis, ¿no? A veces más intensa, menos intensa, pero ya es algo que lo está limitando. Claro que ya ha ido con muchos tratamientos, diagnósticos, etcétera, pero nada, bueno, calma un poquito el síntoma, pero otra vez viene, ¿no? Y está, digamos, como que intuyendo también que esta situación le está provocando también ansiedad, ¿bien? Claro. E inclusive está teniendo una contractura en el cuello, Francho. ¿Bien? Bueno, Cuéntanos ahí cómo podrías tú ahí cómo abordar ese caso, ¿no? Como un caso como sí, hipotético. de hecho tengo un caso ¿En identiquísimo serio? de hace unos meses Ok. de un muchacho de Estados Unidos, me contacta su mamá, joven, 17, 19 años, y presentaba algo parecido, le faltaba el aire, se ponía nervioso. Eh, una de las cosas que creo que desde el sentido común podemos también llegar a esa conclusión es lo que sea que interpretemos de manera negativa va a estar más difícil. Lo que sea que interpretemos de manera positiva va a estar un poco más fácil. No significa que eso ya sea todo, pero ya es un gran avance. Entonces, tenerle miedo a un síntoma es la manera más fácil de que el síntoma se haga más grande que tú y tú te hagas cada vez más chiquito ante el síntoma, ¿no? Entonces, esto se le puede platicar así de manera, bueno, y tú, a través del diálogo, y tú qué, a ti te gustaría que esto fuera más grande y te sometiera y que fuera difícil, o te gustaría tú empezar a ver si estas cosas ocurren menos se pueden seguir ocurriendo, y es más, van a seguir ocurriendo, pero que ocurran más o menos va a depender de si te pones muy nervioso. Es más fácil respirar cuando estamos tranquilos o cuando estamos nerviosos. Bueno, te falta el aire, pues claro, yo también me pondría nervioso, ¿no? Entonces, hacer un poco de empatía con la persona, comentarle, decirle, bueno, está muy bien. No prometer tampoco curaciones así súper rapidísimas, sino decir, bueno, vamos a ver de qué manera las siguientes veces, si tú puedes ser un poquito más grande, no necesitas vencerlo la primera vez, pero vamos a ver si podemos ser un poquito más grandes, ¿no? También se puede explorar en qué momentos, en qué lugares, en qué escenarios. Oye, ¿en tu casa te pasa eso? No. Ah, ¿en qué lugar? En el trabajo, aquí, allá, o cuando llevo una solicitud de trabajo y no estoy seguro si me van a aceptar o no. Bueno, entonces hay algunos momentos. Bueno, entonces muchas veces, y esto también es muy ericksoniano, eh, hay cosas que mejoran a través del aprendizaje, cosas que son, cuando aprendemos algunas cosas, los problemas que antes teníamos a veces se vuelven más chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas yo a este chico le ayudé a desarrollar? Vamos aprendiendo a respirar lenta y profundamente en condiciones normales. Y hablé con él y le comenté, le dije, mira, vamos a hacer el experimento de ver, vamos a tratar de alargar la inhalación y alargar la exhalación. Y le hice una especie de encuadre de visualizar. Le pregunté también, a ver, ¿alguien nervioso? ¿Cómo tiene su respiración? Ah, rápida, acelerada, ¿no? Bueno, ¿y alguien tranquilo?
Alguien que tiene todo bajo control. Bueno, entonces la respiración le empecé a dar un sentido de que la gente con confianza, la gente que tiene una actitud de más líder, más alfa, podríamos decir, en la vida, su respiración es calmada porque las cosas que ocurren le afectan menos. No hay tanto apego, ¿no? Desde Hammer podemos explicar también que son situaciones de amenaza, de si la persona, en función del contexto que tenga, del bagaje previo que tenga la persona, hablo unas cosas u otras, pero si sé que no habla Hammer, le voy a explicar lo mismo de Hammer, pero con metáforas, con cosas, porque de todos modos es lo que a un niño, a un anciano, no le explicarías la parte del cerebro donde se produce, porque todo eso dirían, no, espérate, yo necesito entender todo esto para sanar. Y claro, hay personas que sí les hace bien escuchar eso, y hay otras que simplemente les dices, y más que desde Hammer le hemos dado muchísimo poder a la parte cognitiva, y está bien, la tiene, pero también la parte experiencial y la parte de la actitud que yo afronto en la vida, para mí tiene más importancia eso que lo cognitivo. Entonces, con este muchacho estuvimos entrenando la respiración, sí le hice hicimos algunos ejercicios de que cerrara los ojos, de que se centrara en la respiración, le di seguridad. Cuanta más seguridad tiene una persona, menos amenazas percibe. Entonces, este muchacho, pues un muchacho joven, fuerte, deportista, pero tal vez con algunas pequeñas inseguridades. Entonces, ¿qué hice yo? Mi trabajo fue tratar de estructurar de la mejor forma posible su seguridad. Una persona, cuanto más segura es, menos va a activar estos programas. Y le expliqué que las próximas veces que ocurran, como el chico vivía en Estados Unidos, pero es de padres mexicanos, hay una expresión aquí en México, no sé si también existe en otras partes de América Latina, que es flojito y cooperando. Flojito y cooperando, o sea, ¿qué pasa si viene un depredador o te quieren asaltar o lo que sea? Si te pones muy gallito, a lo mejor te someten y no te va muy bien, y puede que no la libres, pero si estás tranquilo, de hecho Erickson era muy cooperativo también en esos aspectos. Hay un caso muy breve que relata de que casi no se podía mover Erickson, tenía dificultades de movilidad, y se encierran en una ocasión en un ascensor en un centro psiquiátrico, y va un paciente de ahí, de ese centro, que le dice, te voy a matar, y estaba ahí dentro del ascensor, y Erickson le dice, sí, está muy bien. Unirse al propósito también es el propósito que tenga el visitante no es muy común. Entonces le dijo, bueno, sí, ahorita vamos decidiendo si me vas a degollar en la alfombra o en la silla, un poquito en el hall o en la entrada o más allí. ¿Y qué pasa? Pues la adrenalina del otro que quería ver a alguien asustado y que a lo mejor disfrutaba de eso, ¡pum!, se esfumó y esas amenazas quedaron en nada, ¿no? Entonces, a lo mejor explicar eso mismo también hace que desde Erickson se explican cosas que son paralelas, ¿no? Se usan metáforas. Esta misma metáfora, si yo se la platico, de alguna manera también le puedo decir a este muchacho, si viene un tigre, un león, un depredador, y tú estás muy nervioso, él detecta ese nervio, y es adrenalina para él y tiene más ganas todavía de atraparte. Y si a ti te importa un bledo, estás en tu alfa, en tu situación de dominio, de control, porque eso, ¿a ti qué? Tú estás ahí, ves esa situación, respiras y tienes todo bajo control. Nomás que la plática esté enfocada en esto ya hace que la siguiente vez, si aparece otra cosa, el muchacho ya está mucho más seguro, tiene menos miedo, ve la crisis de falta de aire, la ve como algo más chiquito, porque también entrenando la respiración, a ver, vamos a respirar muy lentamente, vas a tomar aire y vamos a hacer que dure, a ver si puedes respirar 20 segundos y luego exhalar 20.
Primero vamos a sacar todo el aire. Vas a tomar un hilito bien fino, porque si tomas aire muy rápido, ya te llenaste. Entonces vamos a tratar de expandir al máximo la respiración. Claro, y de trasfondo hace sentido, porque lo que estás, por así decirlo, como rearticulando en el paciente a nivel biológico, pues es su musculatura bronquial, ¿no? Y Claro. muchas veces ya por el desgaste de estas epicrisis una y otra vez, pues a veces como cualquier cosa, ¿no? Como si de repente un músculo lo tuvieras muy desgastado, a lo mejor ya tienes esa dificultad de que ese músculo haga como su función. Entonces es un poquito como llevarlo a través de metáforas para también rehabilitar no solamente la psique ligada a ese tejido, ¿no? Biológico, sino también al mismo tejido, ¿no? O sea, es decir, que a Claro. través de que la persona vaya reactivando de manera muy puntual, ¿no? Esa parte de su organismo, pues claro, va a también tener una implicación psíquica. Muy bien, Franjo, ya quedó súper clarísimo. Cuéntanos, vas a tener un diplomado próximamente, cuéntanos fechas, cuéntanos quién va a estar. Yo ya vi el cartel, está fenomenal, me voy a super apuntar. Cuéntanos, invítanos. Sí, va a ser un diplomado de 6 meses. Esta es la segunda vez que se imparte. Arrancamos en marzo, va a ser de marzo hasta agosto, son 2 fines de semana al mes, el segundo y el cuarto fin de semana de cada mes. Y nos van a acompañar algunos docentes con clases magistrales de 2 horas. Yo soy el ponente principal y revisamos un poquito el GPS, un poquito el carro y un poquito la experiencia integrada. Revisamos aspectos de epistemología también y hacemos intervenciones en vivo con también los participantes que quieran, eso es opcional, yo hago algunas durante pues, las sesiones y usamos este documento de aquí, que es gratuito, se puede descargar de forma totalmente, es muy fácil de encontrar en la página web de la Fundación Milton Erickson, que está en inglés, pero también hay posibilidad de verla en español. Este documento es un texto de Dan Short, que es uno de los docentes también que nos van a impartir una clase magistral. Este documento para mí me sorprendió descubrirlo, lo descubrí el año pasado y lo que hace Short en este documento, que el título es Principios y competencias esenciales de la terapia ericksoniana, él describe qué habilidades debería tener un terapeuta ericksoniano para ser considerado ericksoniano. Uno de los objetivos que él se propone se pregunta y dice, a ver, en ciencia hay que medir las cosas. Todo lo que se puede medir, bien, chido. Lo que no se puede medir, deberíamos encontrar maneras para medirlo. Entonces él diseña 2 tests para evaluar una intervención ericksoniana. Esos 2 tests o controles, uno lo rellena el visitante después de la sesión, es muy cortito, lo rellena con unas 5 preguntas de sí y no y una frasecita, y el otro lo rellena un terapeuta que ve la sesión, pero no es el terapeuta que la hace. Y analiza este terapeuta que hace supervisión, supervisa el caso, supervisa el rendimiento del terapeuta y analiza 6 competencias que Short, a través de hacer entrevistas y análisis, entrevista a diferentes ericksonianos de prestigio y sintetiza cuáles son las 6 habilidades más importantes que distinguen al terapeuta ericksoniano del resto de modelos. Y tiene unas casillas en este mismo documento donde explica de cada una de estas 6 competencias el correcto desempeño de esa competencia y el incorrecto desempeño. Si tú haces esto, estás haciendo utilización. Si haces esto, no estás haciendo utilización. Si haces esto, sí. Si haces esto, no. Eso de la utilización, del enfoque experiencial, del enfoque naturalista, del abordaje estratégico, que son estas 4, y también tenemos la desestabilización y ahora no sé si me estoy
Me estoy olvidando de alguna, pero bueno, son 6. Se analiza cada una correcto y incorrecto desempeño. Entonces vamos a usar también esta herramienta. Para mí es una herramienta que marca un antes y un después en todo el mundo ericksoniano, porque antes no había ningún test para validar si algo era o no era ericksoniano. No tenías una forma para justificarlo. Había como principios, había técnicas, pero para mí es muy importante porque también vamos a dar la oportunidad de analizar una intervención. Algunas las voy a hacer yo, las primeras. Algunos compañeros, alumnos que se animen también van a poder recibir esa retroalimentación. Y este recurso nos ayuda a poder mejorar, a saber en qué cosas sí nos deberíamos enfocar. Si yo hago una intervención, puedo ver en qué competencias ya tengo más interiorizadas y que las puedo ya, que mis intervenciones demuestran que sí. Porque una cosa es saber, tener cognitivamente un conocimiento, la otra es la puesta en marcha, la puesta a punto, la puesta desarrollar acompañamientos en base a ese conocimiento o a esa habilidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos el objetivo es saber desde Hammer por dónde va el asunto con técnicas ericksonianas y con un discurso hammeriano si la persona es hammeriana y no hammeriano si la persona no es hammeriana, porque desde Erickson también tienen eso, de que si viene alguien musulmán y yo sé un poquitito del Corán, aunque yo no sea musulmán, me va a servir ay, perdón, como que hablé de más. Entré demasiado en mito hoy aquí contigo, Eric. Si el otro es musulmán y yo sé un poquito algunos aspectos, pues le voy a poder acompañar de mejor manera, le voy a poder poner ejemplos del Corán y Erickson tiene algunos casos pues también así de que alguien profesa una religión y él va y va con eso, ¿no? Entonces, bueno, hablar Hammer, si la persona es hammeriana, no hablar Hammer, pero poder hacer intervenciones hammerianas de manera invisible para alguien que no sea o que no esté muy simpatizado con este asunto, ¿no? Perfecto. Este modelo. Perfecto, Franjo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes? Estoy en Paradigma Consciente, en YouTube, Facebook, Instagram. Me pueden contactar a través de cualquiera de esas redes, de preferencia Instagram o Facebook. Y te agradezco muchísimo pues también esta invitación y que se hace camino al andar, pues vamos siguiendo en este caminar, mi estimado. Perfecto, Franjo. Pues te mando un gran abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. Sigan a Franjo, conozcan su trabajo. Está el diplomado, que ese es imperdible. Si tú eres un terapeuta, independientemente de la corriente que tú tengas, inclusive médico que nos estés viendo, y tienes esa necesidad como de tener varias herramientas, otro abordaje para tratar a tus pacientes, les recomiendo mucho el trabajo de Franjo, porque él, además, ¿no?, de ser un excelente ser humano, tiene esa cualidad de, precisamente más allá de la corriente, en el fondo yo sí lo considero un artista, ¿no? O sea, es decir, también es un arte como terapéutico, ¿no? Y devolverle esa categoría de arte a la medicina desde estas dos corrientes, y creo que eso es algo súper valioso y mucho más en estos tiempos que a veces la subjetividad de cada persona se pone como en juego, porque de repente viene el diagnóstico y el diagnóstico borra, ¿no?, la subjetividad y toda la historia y toda la percepción, las emociones y la particular de cada persona. Entonces, desde ahí esto es oro puro de 24 quilates. Pues muchísimas gracias, Franjo. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Eric. Que estés muy bien. Bonita noche. Muchas gracias. Bye. Bye.